Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milka Salgado y hoy les vamos a presentar y hablar sobre el proyecto que hemos creado. Y se trata sobre un elevador minero. En una faena de minería subterránea es fundamental contar con un sistema de izaje, o sea, un sistema que permita subir y bajar cargas, herramientas y también personas de forma vertical. Desde el fondo de la mina hasta la superficie, el objetivo principal de nuestro proyecto fue analizar este sistema de izaje, específicamente para poder calcular la potencia que debe tener el motor que realiza el levantamiento. Para eso, estudiamos distintas variables físicas como las fuerzas involucradas, peso total, el torque necesario, la energía mecánica y también los factores de seguridad. Todo esto nos permitió hacer un diseño más realista y seguro, aplicando conocimientos de mecánica y adaptándolos a condiciones reales de minería. Aquí están los temas de investigación y a continuación mi compañero Víctor. Buenas noches, soy Víctor y les voy a contar sobre los objetivos de este proyecto y cómo usamos Excel para automatizar los cálculos. Primero, uno de nuestros objetivos fue analizar las fuerzas que actúan sobre la jaula del elevador, usando vectores diagramas de cuerpos libres. También quisimos calcular el torque que debe aplicar el tambor y saber cuánta energía mecánica se necesita para subir la jaula. A partir de eso, pudimos estimar cuánta potencia necesita el motor considerando el peso de la carga y el tiempo en que debe subir. Para lograrlo, usamos Excel como herramienta clave. El archivo nos permitió ingresar valores como el peso de la jaula, la profundidad, el peso del mineral del cable, perdón, y todos los cálculos se hacían automáticamente. Incluso se podían cambiar los datos y ver cómo eso afectaba el torque o la energía. También integramos una tabla para elegir el cable correcto y ver si cumple con el factor de seguridad exigido por la norma chilena. Eso fue súper útil para evitar errores y hacer el análisis más completo. Hola, mi nombre es Leopoldo y en mi parte les voy a hablar sobre los tipos de elevadores que existen y cómo seleccionamos el cable adecuado. En minería se utilizan elevadores tanto para personas como para carga. Por ejemplo, la empresa Codelsa fabrica elevadores que pueden alcanzar hasta 30 metros y diseña sistemas que soportan desde 2 hasta 50 toneladas. Para soportar estas cargas se usan cables metálicos especiales. Los más comunes son los tipos 6x7, 6x19, 6x36, que indica la cantidad de alambres en cada toroide. Nosotros elegimos un cable 6x19 de 1 pulgada de diámetro con alma de fibra, porque tiene una buena resistencia a la rotura. Y en este caso es de 371.85 kN. Y además cumple con el factor de seguridad mínimo de 5 que exige la norma chilena 667, y esto nos asegura que el sistema sea resistente y confiable al levantar tantas personas como mineral. Hola, soy Scarlett Salazar y le voy a explicar el caso práctico y los resultados que obtuvimos. Supimos que se quería levantar 5 toneladas de mineral más 1 tonelada de mineral de las jaulas y 125 kilos del cable desde una profundidad de 50 metros. Primero calculamos la tensión total que dio como resultado 62.38 kilos newton, considerando además la aceleración inicial. Luego con esa tensión y un tambor de 2 metros de diámetro obtuvimos un torque de 62.38 kilos newton metros al saber que el tambor necesita dar unos 7.957 vueltas, equivalente a 50 de diámetros. Explicamos la forma de energía E, que es igual a torque por ángulo en radiales, lo que nos dio una energía de 3.119 kilojoules. Con estos resultados obtuvimos cálculos la potencia necesaria del motor y el apilador que se cumple con los requisitos de seguridad y eficiencia. Este proyecto nos permite explicarnos
conceptos reales de la mecánica como la fuerza de torque trabajada y la potencia. Usamos Excel como apoyo para dar los cálculos. Fue una experiencia completa que contamos con la teoría, con el caso real de la minería chilena. Bueno, yo ahora voy a explicar un poco cómo fueron los cálculos de este proyecto. En una forma resumida, cómo se realizaron los cálculos en el Excel. Para comenzar, se hizo un diagrama de cuerpo libre para encontrar la tensión máxima que va a soportar el cable del sistema de izaje. La tensión máxima se da cuando el elevador está acelerando, porque en esa etapa, además del peso, se debe vencer la fuerza por la aceleración. Por eso, en ese momento se calcula el valor más crítico. La fórmula que usamos fue tensión igual masa total por gravedad más aceleración. En nuestro caso, sumamos el peso del mineral, de la jaula y del cable, lo que nos dio un total de 6.125 kilogramos. Eso lo multiplicamos por la gravedad, que sería un 9.81 metros partido por segundo elevados, y le sumamos una aceleración de 0,375. El resultado fue una tensión de 62,38 kilonewtons. Luego, con esa tensión, calculamos el torque que se aplica en el tambor del winch. El tambor tiene un diámetro de 2 metros, o sea, un radio de 1 metro. La fórmula sería un torque igual radio por tensión. Así que, torque igual 1 metro, que sería por 62,38 kilonewtons, lo que nos da un igual de 62,38 kilonewtons metro. Después, para calcular la energía total que se gasta al levantar la jaula, se considera cuántas vueltas da el tambor al enrollar el cable. En este caso, como el cable es de 50 metros, el tambor dio aproximadamente 7.957 vueltas, que equivale a 50 radianes. Entonces, ahí usamos la fórmula energía igual torque por ángulo en radianes. Y eso nos dio una energía total de 3.119 kilojoules. Por último, para calcular la potencia, dividimos la energía por el tiempo total que demora la maniobra, considerando aceleración, velocidad constante y desaceleración. En nuestro caso, estimamos un tiempo total de alrededor de 4.004 segundos. También aplicamos un factor de eficiencia del 80% para considerar las pérdidas por fricción o desgaste. Ahora todo esto igual lo integramos en un archivo Excel que automatiza los cálculos. En la hoja azul, donde dice datos de entrada, uno simplemente tiene que ingresar el peso del mineral, peso de jaula, longitud del cable, aceleración inicial y diámetro del tambor. Y el archivo automáticamente calcula la tensión, el torque, la energía y verifica si el cable seleccionado cumple con el factor de seguridad, usando tablas desplegables que cambian los valores según el cable que uno elija, y eso nos permitió automatizar el proceso, evitando errores manuales y haciendo los cálculos de forma rápida y precisa. Y la conclusión, ¿quién la daba? La daba la Scarlett. Bueno, pero en base a la conclusión, la búsqueda de información sobre el contexto de los elevadores, que fue clave para entender los valores de carga, se logró cumplir con la normativa para el factor de seguridad, que en base al cable seleccionado y el cálculo de potencia requerida para la carga propuesta. El análisis de torque mostró la importancia de considerar no solo el peso suspendido, sino también los momentos generados por la aceleración inicial, y esta estructura en Excel optimiza la eficiencia, precisión y flexibilidad del análisis. Y finalmente, el proyecto permitió integrar conceptos de mecánica clásica, como vectores, torque, trabajo y potencia, con criterios de diseño reales en minería. Y nuestra bibliografía. Y eso sería todo. Bien.